Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos nuevamente en este episodio número 8 hoy y hoy me encuentro con Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? Celaya nuevamente. Ya días no grabábamos podcast. Ya días. O creo que hace unos 4 meses, creo. Como 3. Como 3, ¿verdad? Qué bueno tener a Samuel Celaya nuevamente aquí en este programa y hoy pues junto a él vamos a tener alguna conversación sobre la paciencia. De eso quisiéramos hablar hoy. ¿Qué tal, Samuel? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Perfecto. ¿Verdad? Agradecido por la invitación y nuevamente estar aquí, ¿verdad? Que siempre que Dios nos guíe, Gracias. y que Él sea siempre, ¿verdad? Por medio del Espíritu hablando con nosotros. Amén. Estaba viendo un versículo que me encantaba y es un proverbio. Veo tanto que en los proverbios hay tanta enseñanza al discipulado, a la vida cristiana, cotidiana, la vida que llevamos día a día, y me gustaba ese proverbio porque hablaba justamente de la paciencia. Dice Proverbios 14, 29, el que es paciente muestra gran discernimiento, dice. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Claro. Qué bonito, ¿verdad? El que es paciente dice que muestra gran discernimiento. Qué importante es el discernimiento día a día, pedírselo al Espíritu Santo para donde vayamos, para lo que esperamos, porque la paciencia tiene que ver con el esperar. Es correcto. Sí, recuerde, que el discernimiento es, ¿verdad? Pensar, analizar. Y es analizar antes de actuar. Así es. Como una de las, creo que es el cuarto de los frutos del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas, ahí sale paz, amor, benignidad y paciencia. Ahora no me acuerdo si es ese, pero sí, paciencia está ahí. Entonces, una vez, ¿verdad? Que nosotros estamos en el Señor, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo nos concede el Espíritu Santo. Gracias. Y entonces el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida mientras nosotros dejemos actuarlo, mientras nosotros escuchemos o queramos escuchar lo que Él nos dice, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo que te dice, ¿verdad? Como somos seres emocionales, entonces actuamos por emoción, lo que decía la segunda parte del proverbio. El enojado que actúa como que sin pensar, ¿va? Sí. Y el paciente discierne la palabra, discierne el Espíritu, en lo que Dios quiere, ¿va? Decirle en su vida. Es bien complicado, ¿verdad? Porque muchas veces una de las preguntas que hay que hacerse uno es ¿cómo actuamos? ¿Verdad? O definir la paciencia. Dice que la paciencia es la perseverancia en calma, sin quejas, al estar bajo estrés o molestia. Esa es como la definición, ¿va? De la paciencia. Entonces, la pregunta es ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos bajo presión o cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Y yo creo que ahí es donde mostramos esa impaciencia, pongámosle, ¿verdad? Cuando estamos presionados, bajo presión, como usted lo decía, ¿va? Bajo la cierta situación que nos está demandando algo que no podemos cumplir en tiempo y forma, pongámosle así. Y es ahí donde se convierte, para algunos, se nos puede convertir, ¿verdad? Como decía la parte del proverbio, ¿verdad? Mostrar insensatez, mostrar descontrol. Entonces creo que el descontrol se muestra cuando no hemos pedido ese fruto, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Es que lo que pasa es que recuerde que nosotros como seres humanos vamos a actuar a nuestro favor. Ajá. hasta pidiéndole a Dios, queremos que Dios nos conceda a nosotros en el tiempo que nosotros queramos, cuando nosotros lo ocupemos, cuando nosotros pensamos que es correcto, pero no es así, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros solicitamos algo al Señor, hay que tener la paciencia de esperar que Él nos dé, porque Él sabe el tiempo perfecto que Él va a actuar para que sea un buen resultado en nuestras vidas. El problema es que nosotros, como vuelvo y le repito, ¿verdad? Como seres emocionales, intentamos de acomodar todo, ¿verdad? Incluso, mire, no sé si a usted le ha pasado, incluso uno dice, tiene un problema y uno quiere la respuesta rápido. Pide una semana y a la otra semana que... Entonces uno dice, voy a buscar en la Biblia y quiere relacionar un versículo hasta con el problema que uno está pasando, como buscando una autorización, ¿verdad? De que es Dios que le está diciendo a uno. Pero mire ahí, Salmos 27, 14. No sé si lo tiene ahí a mano usted. Que lo voy a leer aquí. Salmos 27, 14. Mire lo que dice. Ponga su confianza en Jehová y esfuércese en su corazón. Ponga su confianza en Jehová. 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Entonces, creo, ¿verdad? Que claro, está la paciencia, ¿verdad? Pero la fe, eso es, ¿verdad? Es como que tener esa fe en el Señor, de que lo que Él va a decidir al final va a ser lo mejor, ¿verdad? Y esfuércese en su corazón. Así es. Entonces, ser paciente
no es fácil, es algo de personas valientes. De personas valientes. Hay que ser valiente para esperar con fe. Y por eso está ahí en los frutos, ¿verdad? Cuando Pablo quiere que dar esa alentar a la iglesia a que podamos tener ese cuidado o ese amor de buscar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos pueda dar la paciencia. Yo leía Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, sí, realmente esperar se complica en muchos momentos queremos las cosas, como usted dice, para allá. Pero esperar haciendo el bien, creo que es utilizar o poner en práctica uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que descansemos en la paciencia. En la paciencia y en la fe. Y eso nos va a ahorrar tantos problemas, pues, y tantas cosas. La paciencia no solo tiene que ver con una petición, sino en la forma de actuar de nosotros, ¿verdad? Me gustó que ese proverbio que usted leyó, porque no lo tenía como así, ¿verdad? Tan presente en la mente, pero es cierto, ¿verdad? La gente impaciente normalmente tropieza, pues. Dice algo que no es correcto, ofende a alguien, hace sentir mal a otra persona, etcétera, etcétera, pues. Y después dice, cuando ya piensa las cosas, cuando ya discierne de lo que hizo, se arrepiente, pues, porque no actuó de la manera correcta. Entonces, por eso decía eso, ¿verdad? Que el paciente discierne en lo que va a hacer, en lo que va a actuar, cómo se va a dirigir o cómo va a ir, ¿verdad? Creo que en muchas cosas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pareciera como algo ilógico, ¿verdad? Pero en la paciencia, cuando el Señor nos niega algo a nosotros, es porque nos ama. Así es. Él nos ama. Mire, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si usted amía a su hija, ¿verdad? Ella le pide algo y usted sabe que ese algo la va a dañar, usted lo va a dar. Claro que no. Por más que ella lo quiera. Por más que lo quiera. Si ella le pide digamos que le pide algo que no esté para la edad de ella. Claro, por el cuidado, pues no dejaría que lo tuviese, ¿verdad? Bueno, entonces lo mismo, ¿verdad? Es Dios con nosotros. Él no nos va a dar algo si no estamos preparados para recibir ese algo, pues. Y hay un versículo en Romanos que Pablo relaciona la constancia con la paciencia, y me gusta, dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. O sea que esperar, ¿verdad? Algo que no tenemos, decía Pablo ahí, ¿verdad? Es mostrar nuestra constancia, o sea, saber que todo lo que viene en un tiempo futuro o en un tiempo presente, Dios lo va a dar, como usted decía, porque Él lo ha decidido. Claro, porque es lo mejor para sus hijos. No, y a veces, mire, a veces hay algo que cometemos nosotros como cristianos, que vemos al que no es cristiano. Entonces nosotros miramos que le va bien a aquel otro, que aquí. Entonces, y uno se pone impaciente, ¿verdad? Porque uno cree que es parte de eso, ¿verdad? Pero no, pues mire aquí este Salmo 37:7. Dice que busca a Jehová y ora en su presencia, ¿verdad? Pero no tengas envidia de los hombres que cometen iniquidad y prospera en su camino. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que quiere decir es que la fe, ¿verdad? Que la fe que tenemos que tener nosotros en Jehová, Dios, ¿verdad? Es esa, pues, tener esa fe y esperar en Él, estar pendiente de esa tranquilidad que Él nos va a dar, ¿verdad? Pero como decía el versículo anterior, ¿verdad? El salmo anterior que estábamos leyendo, hay que esforzarse en el corazón, a no dejar que la carne nos gane, a no dejar que nuestras ganas nos ganen, y bueno, y hacer un buen hábito, de la paciencia ser un hábito, ¿verdad? Yo sé que la paciencia produce prudencia, ¿verdad? Como dice Santiago 1:2, ¿verdad? Que en las pruebas yo me gloreo, porque la prueba produce paciencia. Entonces, por eso le digo yo, hacer de la paciencia como, ¿qué le explico? Como algo, como una costumbre diaria, pues. Ser paciente con el vecino, con los papás, con la mamá, con los hermanos, con todo el mundo. Tratar de ser paciente. Tratar de ser paciente porque como usted decía en el proverbio que usted leyó, no actuar irracionalmente, ¿verdad? Sino con paciencia y esperar en el Señor, y saber que no estamos actuando de manera personal, sino que el Espíritu Santo nos habla. Cuando usted va a hacer algo, inmediatamente el Espíritu le dice a uno: hey, hay algo que no está correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo manda a pensar, lo manda a discernir, le manda a decir: hey. Entonces uno comienza a analizar.
Así Comienza, cosas que no hacía uno cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Porque uno actuaba como fuera. Pues. Como fuera. No, y no solamente como fuera, sino que sin el Espíritu Santo. Directamente sin tener ese consolador, ¿verdad? Que nos va a estar siempre hablando en nuestro corazón, ¿verdad? Y fíjese que otra relación que miraba en Proverbios y me encantaba esa relación que hacía es la valentía. La valentía también la relacionaba justamente con la paciencia. Dice que dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. O sea que siempre tiene como número uno no tanto lo valiente, sino que más lo valiente de ser paciente, de tener esa espera en el Señor. Porque tiene que ver, como usted decía, con la fe. Tiene que conectar con eso, ¿verdad? Que tiene que ver con la fe, porque si estamos teniendo paciencia, significa que estamos esperando en el Señor. Claro, sí. No, y aparte, ¿verdad? Que todos tenemos luchas personales. ¿Verdad? Así es. Creo que muchos solamente tratamos de llevar una relación personal con Dios, ¿verdad? Y tratar de llegar a esa santidad, ¿verdad? Pero que no somos perfectos, ¿verdad? Pero que este punto, ¿verdad? Es muy relacionado en la vida personal y en la vida espiritual. Así es. Y es como sopesar, ¿va? Como saber cómo estamos en el Señor, ¿verdad? En esa fe, ¿verdad? De estar esperando en Él. Porque a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? A la hora de que pasa algo, o que el Señor permita que pasa algo, uno no sabe por qué. Así es. Uno se queda pensando, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pusiste esta prueba? Y uno queda pensando, ¿por qué? Pero sé, ¿verdad? O si confiamos, ¿verdad? Realmente confiamos en el Señor. Sé que al final la respuesta va a ser la que Dios, ¿verdad? La que menos esperamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros que en nuestra impaciencia queremos volver a lo que a lo que antes era o antes de pasar algo, ¿verdad? Un suceso, alguna cosa. Entonces uno quiere volver a eso, pero en el Señor Él va a tener la última respuesta y Él va a saber Así es. en qué momento, ¿verdad? Él va a poner todo en calma y todo en la fe de Él, ¿verdad? Y nosotros confiando en esa paciencia que tenemos en el Señor, que todo va a salir de la mejor manera. Y fíjese que la paciencia, como usted lo decía, no solo lo podemos relacionar a nuestros deseos de algo, nuestras cosas que queremos alcanzar o quizás nuestra personalidad. Tiene que ver también con los demás, con la iglesia, con el prójimo. Claro. En el episodio anterior hablábamos del amor al prójimo, ¿verdad? Pero hay otro versículo que tengo por acá que me encanta, que tiene que ver con la paciencia y dice, Efesios 4, versículo 2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, dice ahí, tolerando unos con otros. O sea que también la unidad que el Señor quiere, ¿verdad? Lo que Él anhela, ¿verdad? En nuestras vidas también es que nosotros podamos tener esa unidad unos con otros, llevarnos bien, pero tener paciencia del hermano, que es otro tema que complica muchas veces. A veces nosotros no le tenemos paciencia a alguien, al crecimiento espiritual de alguien, a la forma de ser de alguien, y damos por hecho no darle ni el evangelio a alguna persona porque decimos, no, man, yo no lo soporto ni estar con él ahí. Ya me imagino ponernos a hablar ahí de las situaciones bíblicas o conectarle un versículo, o platicar o compartir. Pero lo cierto es que en las cartas doctrinales, ¿verdad? El apóstol Pablo trata esos temas como fundamento para tener unidad y comunión, que nos llevemos unos a otros. Y mire que este versículo habla de eso, de que aparte de ser humildes y amables, debamos ser pacientes, no solo con nosotros mismos, sino que unos con otros. Qué poderoso, pues, que el apóstol Pablo quiere eso, que nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana también podamos aprender de la paciencia de otros o podamos ser pacientes con otros. Claro, sí. No, y eso es, por eso le digo yo, y eso, enfocar eso, ¿verdad? Que cuando uno, ¿verdad? Tiene como desarrollada esa parte de su vida, ¿verdad? O ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque podría ser que una persona desarrolla más una cosa y falla en otra, pero tiene desarrollar. Pero tener eso, ¿verdad? Saber lo que uno va a decir. Porque yo recuerdo, pues, antes de estar en el Señor, pues yo era alguien que decía y
cómo salieran las cosas, pues. A prueba y error. No, y claro, lógicamente uno lastima a las personas, se lastima uno mismo porque actúa y no discierne, pues. Es como que eso de discernir me gusta porque como uno piensa las cosas, piensa. ¿Qué puede pasar si hago esto? Pero solo teniendo eso, ese fruto de la paciencia, ¿verdad? Teniendo eso, enfocado en eso, de la paciencia, es que podemos nosotros mejorar muchas cosas, ¿verdad? En las cuales hemos venido fallando como seres humanos desde hace mucho tiempo. Fíjese que la paciencia también, así como nosotros la ponemos en práctica, ¿verdad? Y que nos ayuda mucho en la vida cristiana, el Señor también tiene esa paciencia con nosotros, claro, porque tiene misericordia. Entonces, de que sabemos amor, que es compasivo, y que tiene amor y que tiene misericordia, es paciente, pues nos ama y como dice usted, quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Claro. Y esta semana hemos tenido algunos hermanos que nos han pedido oración por situaciones de salud, de su madre, de su familiar, y es complicado, ¿verdad? Porque a veces pierden las fuerzas en la fe, ¿verdad? Y vienen a decir, esta semana alguien me decía, siento que a veces pierdo como la fe en que el Señor va a curar a mi familiar. Y uno se queda así como, híjole, ¿qué le digo? Pero es ahí donde uno tenemos que involucrar todos estos versículos y decirle, aguarda tu corazón, porque los que esperan al Señor, ¿verdad? Van a cosechar en su momento una voluntad, porque acordemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecto. Entonces, si estás pasando un tema difícil, si estás pasando ahí una situación de espera, esperamos que estos versículos que hemos leído sean de bendición y esta conversación que estamos teniendo con Samuel pues pueda beneficiar, ¿verdad? Ese tiempo, ese momento donde están y decirles, ¿verdad? Que tiene que ver con la fe, la paciencia tiene que ver con ensanchar nuestro corazón y decir, yo sí creo que el Señor lo hará, yo sí creo que el Señor va a hacerlo. Y David lo decía en sus propias palabras, decía aquí un salmo que leía, el 103, versículo 8, dice, el Señor es clemente y es compasivo, es lento para la ira y es grande en amor, ¿verdad? Entonces, creer esa palabra, es una promesa, David lo vivió y todo lo que pasó de David en lo que leíamos este tiempo con el libro de Samuel, segundo de Samuel, el Reyes, pues que ya vuelve a hablar de Salomón y empezamos a ver un sinnúmero de misericordia que el Señor se va acordando de nosotros en cada momento. Porque ¿qué es lo que no hubiera hecho el Señor con el pueblo de Israel, con todas las cosas que pasaron en el Deuteronomio, mas sin embargo, hasta hoy el Señor sigue siendo clemente, compasivo? ¿Y por qué nosotros perder la paciencia? ¿Por qué perder ese fruto que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Que lo desarrollemos, porque unos lo tenemos, otros no lo tenemos, otros lo tenemos más desarrollado, otros no lo tenemos desarrollado. Pero la verdad que este tema es para edificar, es para llevar esa porción bíblica, esa luz, como es este programa, Lumbrera Worship, ¿verdad? Ser lumbrera en el camino, como el Salmo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y memorizar, pues. Memorizar, porque es el Salmo 27:14. Esfuércense, confía en Jehová. Primeramente, confía en Jehová, dice el rey David, ¿verdad? Después dice, esfuércense su corazón, que es algo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Confiar, ¿verdad? Esforzarnos, tener calma. Y después nuevamente, confía en Jehová. Confía en Jehová. 2 veces. Entonces, tiene algo a confiar. Doble, ¿verdad? Esforzarnos. Confiar. Bien marcado esa enseñanza ahí va. Confía en Jehová. Y ser pacientes, pues, que el Señor siempre nos va a dirigir por el mejor camino, aunque todo parezca que se está poniendo como juro, pero Dios siempre tiene una respuesta al final del camino y Él sabrá de por qué de cada cosa. Amén, qué bonito. Concluimos con esto. El Señor quiere abrir sus manos para abrazarte, ¿verdad? Él está con todo el deseo de poder ayudarte en algún momento que estés atravesando. Y pasaba en el Salmo 30, dice también el Salmo 5:3, me encanta, voy a leer primero el Salmo 5:3, dice, por la mañana, Señor, escuchás mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Quedo a la espera de tu respuesta. Y en ti esperaré, dice la que tengo. En ti esperaré. Entonces, nos dejamos con eso, hermanos. Gracias por estar conectados a través de YouTube, a través de TikTok, Instagram, Facebook, por donde nos estés viendo, pues
agradeceríamos pues de mucho corazón que puedas compartir estos pequeños minutos de edificación, ¿verdad? Donde venimos con el equipo del Umbreal Worship a traerte una palabra fresca, ¿verdad? Que esté en las escrituras y que podamos ser edificados a través de ella, ¿verdad? No sé si se despide también. No, pues agradecido, ¿verdad? Ponerle prioridad a ese tipo de cosas, ¿verdad? A los frutos, estudiar eso, ¿verdad? Y cómo poder yo esforzarme, ¿verdad? O cómo puedo mejorar yo haciendo eso. Porque con pequeños cambios en nuestra vida cristiana vamos a ser ejemplo para muchas personas que nos están observando, que aunque no hablemos con ellos, que es deber de nosotros hablar, claro, claro, pero que aunque no hablemos con ellos, ellos están viendo que algo pasa en nuestras vidas y ellos van a querer lo que está pasando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, qué mejor conclusión con lo que acaba de decir Samuel. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que sea el Señor, ¿verdad?, que traiga siempre una palabra a través de estas escrituras hermosas que nos ha dado para podernos gozar en el discipulado y en el aprender día a día como cristianos. Dios te bendiga. Mi esperanza ya no tiene